Tenemos que hablar de un tema muy preocupante, que es el tema de cómo se encuentra el mercado inmobiliario. Es decir, conocíamos en junio cómo el precio del alquiler subía a casi un 6,4%. El alquiler sube sin freno hasta niveles históricos. El coronavirus alteró la demanda, la oferta y los precios, que retrocedieron como hacía tiempo que no lo hacían. Sin embargo, la situación se ha dado la vuelta por completo en la primera mitad del año. Las rentas se han disparado de media un 6,4% y en junio el precio medio se situó en 11,11 euros por metro cuadrado al mes, el nivel máximo de la serie histórica y algo que no ocurría desde el año 2007. En cuanto a los precios, la ciudad con el alquiler más elevado es de Barcelona capital con 18,52 euros por metro cuadrado, seguida de San Sebastián con 17 y de Madrid capital, que se sitúa con 16,41 euros por metro cuadrado al mes. Estas subidas añaden más presión a unos hogares que tienen que hacer frente a una inflación del 10,8%, su nivel más alto en los últimos 38 años, lo que empuja a los propietarios a subir el precio para poder seguir obteniendo rentabilidad. En definitiva, un acelerón de precios que se apoya también en el descenso de la oferta y que dispara el alquiler en toda España, tocando máximos en algunas zonas, creando así un clima de inestabilidad y de escasa proyección de futuro para todos los españoles, ya que ni siquiera el tope del 2% impuesto por el Gobierno ha podido frenar estos incrementos. Y de este tema nos va a hablar sobre todo José María Alfaro, que es el coordinador general de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Muy buenos días. Muy buenos días, Ana, encantado. Encantada. Tenía en primer lugar en mente preguntarle sobre todo porque ahora estamos, hay que recordarle a los espectadores, con un 2% de tope para esos alquileres que el Gobierno prorrogó con esas nuevas medidas que aprobó para finales de año. Pero ¿qué va a ocurrir cuando lleguemos a finales de año y esa medida ya no exista si seguimos con esa tendencia tan alcista? Bueno, pues en opinión de los profesionales, de los agentes inmobiliarios, esta medida que se aprobó en abril es contraproducente, no está sirviendo más que para que se produzca lo que hemos dado en llamar el efecto ancla. Y lo explico, el efecto ancla significa que desde ya el otoño pasado, la gran mayoría de los arrendadores, a la hora de tocar la renovación anual del contrato de arrendamiento, si ese contrato estaba funcionando bien, tendían a no actualizar la renta según IPC, o al menos lo hacían parcialmente. Desde enero la grandísima mayoría ni siquiera estaban aplicando subida alguna cuando les llegaba el momento de revisar, pero desde abril todos, sin excepción lógicamente, se están agarrando a esa, digamos, carta de naturaleza que ha dado el Estado y permiten subir al 2%. Es algo completamente antinatural, es decir, que no sigue unas reglas de juego del mercado razonables, sino que bueno, pues tiene que ver con esa idea de regularlo todo que se está intentando implementar desde el Gobierno para el mercado inmobiliario, y nosotros sinceramente que lo que perseguimos es un cierto equilibrio de mercado y poder satisfacer oferta y demanda, pues entendemos que son medidas contraproducentes, con lo cual si realmente en diciembre no se prorroga, para nosotros será una buena noticia en realidad. Sí, porque era un poco relacionado con la siguiente pregunta que le quería hacer sobre ayer conocíamos cómo Podemos exigía al Gobierno que para aprobar los presupuestos generales del Estado del año que viene quería intervenir de alguna forma el precio del alquiler para no solo en algunas comunidades autónomas, sino en todas, y que afectase a todos los propietarios. Pero esto no, o sea, quería preguntarle si es una buena medida, pero creo que me la ha contestado bastante bien con la anterior reflexión. Bueno, en realidad esa hipotética medida que se lleva ya meses especulando, para empezar nos parece inviable. Para continuar nos parece absolutamente inejecutable, porque las competencias en materia de vivienda están delegadas a las comunidades autónomas y ahí habría un cisma importante. Y por último, consideramos que el problema no radica en limitar los precios. El problema que tenemos en España con los alquileres, que es un problema muy grave en las principales ciudades, es un problema fundamentalmente de seguridad jurídica y de falta de oferta. Y entendemos que ninguna de estas de estos dos problemas se está atacando de una manera eficiente. También conocíamos el dato de que el precio de compraventa seguía subiendo a niveles, o sea, ya tenemos el 7,4%, y que esto sigue, esta tendencia sigue, pero ¿cuándo se va a frenar?
Bueno, de hecho ya se está frenando. Lo que pasa es que todas las estadísticas que recibimos pues tienen un decalaje de 3, 4, 6 meses, pero los agentes inmobiliarios ya estamos percibiendo que el mercado, digamos, está acompasando ritmos, está en definitiva aumentando levemente los tiempos necesarios para vender una propiedad, y eso es como consecuencia de los precios de los que partimos y de la subida de los tipos de interés. De forma natural, este último cuatrimestre del año que tenemos por delante va a marcar unos ritmos inferiores y bueno, el mercado yo creo que parece que está tendiendo a, digamos, a estabilizarse de forma natural. Mientras no haya elementos externos que, digamos, distorsionen o que, digamos, implementen el factor miedo, porque al final nos estamos moviendo esencialmente, tanto en oferta como demanda, por especulaciones y por datos macroeconómicos y datos financieros. Y bueno, pues si no fuese por eso, el mercado inmobiliario en España estaba creciendo sosteniblemente, y nosotros pensamos que este leve enfriamiento que va a tener el mercado en términos generales en el último cuatrimestre va a ser positivo. Entendemos que de aquí al 2023 veremos los precios estabilizarse en la gran mayoría de las ciudades. Otro asunto y que podría sobre todo ser relevante para los espectadores es qué factores en qué se tienen que fijar a la hora de firmar un contrato. Es decir, tenemos esta situación, está todo carísimo, la inflación cada vez se encuentra en peores números, entonces, ¿qué se tiene que fijar alguien a la hora de comprar un piso si no le queda más remedio o alquilarlo? Que es algo que no puede pasar desapercibido. O sea, ¿qué podrías pues de alguna forma asesorarles? Bueno, pues en términos generales, si estamos hablando de la compra o incluso el alquiler de una propiedad, lo que yo invito siempre a los clientes es que analicen con un poco cabeza fría las características del inmueble, las circunstancias jurídicas, es decir, en el estado de cargas, y bueno, pues se asesoren y procuren tener información completamente actualizada. Asimismo, que se aseguren muy bien antes de entregar cualquier cantidad en concepto de señal, ante quién están entregando esa cantidad de señal, en función de qué términos, es decir, qué garantías les supone entregar esa cantidad de señal o arras penitenciales, que suele ser lo habitual, o arras en definitiva. Y bueno, pues por último, que no tomen decisiones precipitadas y que no den por hecho que su casa o su vivienda, en definitiva, se va a tasar, en el caso de que necesiten financiación, por un valor semejante al de compraventa. Esto no siempre es así. Ahora mismo ya estamos en un cambio de ciclo donde, como decía antes, los precios creemos que van a tender a estabilizarse, y por tanto partimos de una posibilidad clara, que es que el precio de compraventa de una propiedad pueda ser incluso mayor al valor de tasación. Entonces, antes de entregar una señal, es muy importante asegurarse que uno tiene solvencia financiera suficiente para poder hacer frente luego al coste de la hipoteca. Y sobre todo a su viabilidad. Tenemos en la mesa a Josep María Francas, que le quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, un comentario y una pregunta. El comentario va un poco por lo que has dicho de que se está viendo un cambio de ciclo. Yo recuerdo que en la crisis anterior los bancos acabaron siendo las mejores o más grandes inmobiliarias o las más grandes tenedores de inmobiliario en España, porque claro, la gente, como no podía pagar la hipoteca, no le quedaba más remedio que quedárselo. Y mucha gente que tenía alquilado un piso, pues se encontró con que el inquilino no podía pagar y se encontró con el piso vacío. Si la crisis que ahora va a venir, según casi todos los expertos, es superior al 2008, no quiero ni imaginarme lo que va a pasar. Con lo cual, el precio de la subida, o el gran problema de la subida de precios, yo creo que nos podemos tranquilizar, porque el problema no va a ser ese. El problema va a ser que la gente no va a poder pagar lo que tienen ahora, y que o bajan los alquileres o se comerán con patatas fritas lo alquilado. Si no, vamos a la ocupación, que también es verdad. Pero la pregunta que te iba a hacer yo es, has dicho que el gran problema cuando suben los precios era doble en España: la inseguridad jurídica y la falta de oferta. La falta de oferta la entiendo perfectamente, y la inseguridad jurídica también, pero ¿en qué sentido, concrétame un poco más la inseguridad jurídica? Es decir, ¿qué puñeta está haciendo mal España que jurídicamente hace que no se pueda, o que no funcione el mercado?
Pues sí, sí, con mucho gusto. Además, desde los agentes inmobiliarios, desde la Federación, estamos propugnando medidas, o digamos, intentando aportar ideas como soluciones, porque el problema yo creo que es bastante evidente, como bien decías. Bueno, a ver, la inseguridad jurídica parte, en primer lugar, de la última modificación legal que se hizo a la Ley de Arrendamientos Urbanos en marzo del 2019, donde, entre otras muchas cosas, se limitaban las garantías exigibles a los inquilinos. Esto ha provocado que ahora lo que ocurra es que en los lugares donde la oferta escasea y se acumula la demanda, se produzca lo que llamamos un efecto casting. Y a pesar de todo, eso quiere decir que por cada propiedad, digamos, hay entre 15 o 20 candidatos que cumplen todos los requisitos a priori. Pero al final, ¿cómo los filtramos? Pues los tenemos que filtrar por cuestiones objetivas, por estabilidad laboral, por el porcentaje que supone la renta respecto a sus ingresos estables. Pero nos encontramos con una ley que nos limita las garantías exigibles a 3 meses de fianza, pero por otro lado sabemos que el tiempo medio para recuperar las llaves de una propiedad en la que se produzca un impago o un incumplimiento grave, el tiempo medio en España oscila entre los 6 y los 12 meses y en algunos casos se va a los 15 meses. Esto lo que está haciendo es que haya propietarios que puedan responder de dos formas, o de tres, mejor dicho. Una, retirando la propiedad del mercado y vendiéndola, o directamente cerrándola. Dos, aumentando la renta, lo cual consideramos que es un error para filtrar el número de demandantes potenciales, consideramos que es un error hacerlo y lo hacen los menos. Y tres, pues al final filtrando y seleccionando entre los mejores candidatos, lo que está produciendo una suerte de reducción de la oferta que no se está llevando más que a un mercado cada vez más recalentado. Por otro lado, cuando hablamos de la falta de oferta, es que lo que no podemos pretender es que se alquilen más viviendas cuando limitamos su rentabilidad, cuando limitamos los precios. Bueno, lo que tenemos que hacer clarísimamente es ayudar a que ese parque de viviendas que está hoy día cerrado se pongan en alquiler. Y esto se puede hacer de diferentes formas. Por un lado, bueno, enlazando, habría, digamos, la pata de la obra nueva. La obra nueva, por ejemplo, hay soluciones como se están intentando llevar a cabo en Madrid, que me parecen muy interesantes, como el Plan Vive o el Plan Solución Joven, que lo que pretenden es aumentar la oferta a medio y largo plazo con la colaboración público-privada. Pero realmente el problema lo tenemos hoy, y hoy las viviendas que existen son las viviendas que están cerradas, las viviendas existentes. ¿Cómo las sacamos al mercado? Pues evidentemente lo que no vamos a conseguir sacarlas al mercado es con medidas punitivas, es decir, duplicando, triplicando el IBI por si la vivienda está cerrada, bajando la bonificación fiscal del 60% al 50% para el alquiler de vivienda habitual. De esta forma no lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir incentivando fiscalmente, dando ayudas a las casas que se rehabiliten, que se hagan más eficientes energéticamente si se van a destinar al uso como vivienda habitual. Es decir, con medidas incentivadoras, con medidas que ayuden, no con medidas que pongan sanciones o de alguna manera sean medidas punitivas que vayan justamente en contra de lo que se persigue, que es el aumento a corto plazo de la vivienda cerrada, la vivienda que se podría poner en el mercado del alquiler, y también perfeccionando la ley de arrendamientos para que sea más ágil a la hora de resolver conflictos y, por supuesto, dotándolo de más seguridad jurídica. Y en ese aspecto, las comunidades autónomas podrían hacer más con el sometimiento a arbitraje, por ejemplo. Le quería hacer, Víctor González, una última pregunta. Muchas gracias, José María. Yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo, y además así lo hemos estado defendiendo, que el problema que tenemos es la falta de seguridad jurídica y la falta de oferta. En primer lugar, pero también creo que no es lo mismo grandes centros urbanos, como puede ser Madrid y todo, como pueden ser ciudades medianas, como Salamanca o León, donde yo creo que la subida de precios es inexistente porque no hay oferta para alquilar. O sea, desafortunadamente son ciudades que están perdiendo población año contra año y yo, no sé si os pasa, yo estoy adicto a una página web de estas y recurrentemente voy viendo casas como inversor y a lo mejor las tengo vistas desde hace un año y veo que no hay rotación. Pero bueno, te quería preguntar sobre la ayuda y sus efectos, pues, si los estás viendo, que prometió el Gobierno, recuerdo si eran 250 euros para los jóvenes estudiantes, que ya no van a ser los padres los que ayuden a sus hijos, ni ellos con su trabajo, sino que el Gobierno ha decidido quitarnos de nuestros impuestos y preguntárselos y dárselo. ¿Qué efecto está teniendo eso? ¿Se está palpando de alguna manera? ¿Lo están recibiendo estos jóvenes me parece que eran entre 20 o 18 y 35 años? Yo a 35 años ya tenía, no sé si eran 5 o 6 hijos.
hijos, pero bueno. Y cómo os está afectando a vosotros y si eso realmente está llegando, ¿no? Porque los datos que nosotros tenemos es que no está llegando absolutamente a nadie la promesa que hicieron hace 7 meses y vuestra valoración al respecto, ¿no? Gracias. Pues efectos efectivamente ninguno o en todo caso de confusión, porque esta medida se anunció en octubre, creo que se aprobó en enero, pero a día de hoy, y estoy hablando por una agrupación de más de 4.500 agentes inmobiliarios en toda España, no tenemos constancia de que en ninguna comunidad autónoma ya se esté percibiendo esa ayuda. Por otro lado, esa ayuda está limitada a los 35 años, cuando la edad de emancipación más o menos en España se acerca a los 30 años, o sea, está cubriendo un gap de 5 años. Y por último, solamente es durante 2 años. Si yo le digo a un propietario que alquile la vivienda a una persona joven, que seguramente se lo merece, porque tiene, entre otras cosas, el complemento de la ayuda para poder hacer frente al pago de la renta, resulta que está firmando un alquiler de vivienda habitual que puede prorrogar potestativamente el inquilino hasta los 5 años, pero a los 2 se le acaba la ayuda, pues le estoy poniendo al pie de los caballos. Yo tengo que informar a mis clientes adecuadamente y la realidad es que ninguno de los arrendadores debería de contar con esa ayuda a la hora de tomar la decisión de a quién alquilar la vivienda, con lo cual considero que es una ayuda ineficiente y que lo único que está creando es confusión y que prácticamente se va a acercar ya al año desde que se anunció esta medida y todavía ni siquiera se está cobrando. Muchísimas gracias, José María Alfaro, por estar aquí esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros.